Buenas tardes, somos estudiantes de la Normal Superior Mocaima, somos del semestre 1C, el grupo número 6, el cual está compuesto por Chesley Michelle Soto Bautista, Gerson Fabián Ponare Garavito y quien les habla, Flor Elena Víncula Delgado. En este video les hablaremos acerca de los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras. ¿Qué es el bilingüismo? El bilingüismo es la capacidad que posee una persona para comunicarse de una manera efectiva en dos idiomas. Por ejemplo, si una niña nace en el seno de una familia donde el padre sea colombiano y la madre sea británica, a esta niña se le van a desarrollar esos dos idiomas porque le inculcarán esos dos idiomas desde pequeña, cosa que le ayudará a comunicarse de manera efectiva en su entorno. Esta niña se convertirá en el ejemplo claro de lo que es el bilingüismo simultáneo y equilibrado, ya que se le están desarrollando los dos idiomas a la vez. ¿Qué es lengua extranjera? La lengua extranjera es es un idioma que no es principal de una persona o de una región, el cual aprenderla nos serviría a adquirir estas habilidades, bien sea para un desarrollo personal, profesional o cualquier otro fin. ¿Qué es lengua materna? La segunda lengua materna es un idioma que una persona aprende después de su lengua materna, el cual es utilizado en su entorno profesional o ocupacional. Los objetivos del Programa Nacional de Bilingüismo en Colombia son los siguientes: evaluar el nivel de inglés, fortalecer la formación de docentes de inglés, diseñar y aplicar estándares y lineamientos claros, asegurar materiales y recursos de calidad, mejorar la equidad en el acceso a una educación bilingüe y por último fomentar una cultura del bilingüismo en el país. Las estructuras de los estándares son primero a tercero, sería A1, el cual corresponde a principiante, cuarto a quinto, A2,1 sería básico, de sexto a séptimo, A2,2 básico 2, octavo a noveno, B1 sería preintermedio 1 y décimo a undécimo, B1,2 preintermedio 2. Estándar general. Aquí en el encabezado de cada cuadro se utiliza personajes en forma de historias para explicar lo que los estudiantes deben saber y hacer. Por ejemplo, en grados de primero a tercero de básica primaria sería lo principiante A1. En este nivel, el estudiante logra comprender historias cortas siempre y cuando sean narradas en un lenguaje sencillo. Desarrollará algunas estrategias que le ayuden a entender y comprender algunas palabras, expresiones y oraciones que logre leer. Y por último, comprende el lenguaje básico sobre su familia, amigos o cualquier otro lugar reconocido. Los estándares específicos se dividen en habilidades de comprensión y habilidades de producción. Por ejemplo, en escucha, el niño debe tener la capacidad para entender lo que se dice. En lectura, el niño debe poseer las habilidades suficientes para comprender un escrito. Y en escritura, el niño debe poseer la capacidad suficiente de expresar sus ideas de formas escritas. En monólogo, el niño debe tener capacidad para hablar de manera fluida, sin interrupción. Y en conversación, el niño debe tener habilidad para participar en conversatorios con las demás personas. Habilidades de comprensión. En escucha, reconozco cuando me hablan en inglés y respondo de manera verbal y no verbal. Entiendo cuando me saludan y se despiden. Demuestro comprensión sobre preguntas sencillas sobre mi familia y mi entorno. Comprendo descripciones cortas y sencillas sobre objetos y lugares conocidos. Identifico a las personas que participan en una conversación.
En lectura, identifico palabras relacionadas entre sí que son familiares. Reconozco palabras cortas en inglés en libros, objetos, juguetes, propagandas y lugares. Relaciono ilustraciones con oraciones simples. Habilidades de producción se subdividen en habilidades relacionadas con la escritura y el lenguaje oral. Podemos observar acá tres columnas en las cuales se ejemplifican cada una de estas habilidades, en este caso de escritura, monólogos y conversación. Cada una tiene unos ítems, por ejemplo, en el caso de la escritura, copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia en el salón de clase, escribo el nombre de lugares, elementos y demás. En el caso de los monólogos, recito y canto rimas, poemas y trabalenguas. En la conversación respondo saludos y despedidas, respondo preguntas sobre cómo me siento. Utilizo el lenguaje no verbal cuando no puedo responder verbalmente a preguntas sobre mis preferencias. Refuerzo con gestos lo que digo para hacerme entender. Entonces, esas son las habilidades de producción. En el caso de las competencias comunicativas, como podemos ver en la parte de abajo en la imagen, los numeritos, estos numeritos se encuentran al lado de los estándares específicos y aluden a diversas competencias comunicativas, como lo son la competencia lingüística, la pragmática y la sociolingüística. La vamos a observar en las siguientes diapositivas en las tablas. Organización de los estándares por grados escolares, de primero a tercero, básica primaria, principiante a 1, habilidades de comprensión. Escucha y lectura. Reconozco cuando me hablan en inglés, reacciono de manera verbal y no verbal. Entiendo cuando no saludan, cuando me saludan y se despiden de mí. Demuestro comprensión de preguntas sencillas. En el caso de la lectura, identifico palabras relacionadas entre sí sobre temas que son familiares. Reconozco palabras y frases cortas en inglés, en libros, entre otras como podemos observar ahí. En este caso se trabaja la comprensión oral usando canciones, trabalenguas, juegos, vocabulario muy repetitivo para familiarizar ese con el idioma, que en este caso es el inglés. Tenemos las habilidades de producción, en este caso la escritura, monólogos y conversación, copio y transcribo palabras que comprendo, que uso con frecuencia en el salón de clase, en el caso de los monólogos, recito y canto rimas, poemas y trabalenguas que comprendo con ritmo y entonación adecuado, respondo saludos y demás. En el caso del grado cuarto a quinto, básica primaria y básica A21, habilidad de comprensión, escucha, lectura. En el caso de la escucha, sigo atentamente lo que me dice mi profesor, mis compañeros durante un juego o una actividad. Participo en juegos, actividades siguiendo instrucciones simples. En el caso de la lectura, asocio un dibujo con su descripción escrita. Comprendo descripciones cortas sobre personas. En este caso, lo que se espera es que el estudiante comience a producir frases simples, que cree diálogos básicos, que pueda leer, que pueda escribir, entender textos cortos. Del grado igual cuarto a quinto, habilidades de producción, escritura, monólogos y conversación. Escribo sobre temas de mi interés. Escribo descripciones y narraciones cortas basadas en una secuencia de ilustraciones. En el caso de los monólogos, me describo a mí, a personas conocidas con frases simples y cortas. En el caso de la conversación, respondo a preguntas personales como mi nombre, mi edad, nacionalidad, dirección. Saludo constantemente y demás. En el caso de grado sexto a séptimo, básica secundaria, básico 2 a 2.2, habilidades de comprensión, escucha, lectura. Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas, con mi entorno, comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi familia y demás. En el caso de la lectura, comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades cotidianas, personales y académicas. Comparo textos literarios académicos y de interés general. Identifico acción, los personajes y el entorno de textos narrativos. También formulo preguntas sencillas sobre temas que me son familiares, apoyándome en gestos y demás. Entonces, estas son las habilidades de producción de los grados sexto y del grado séptimo. Vamos a observar también las habilidades del grado octavo y del grado noveno. A continuación, vamos a tener en pantalla. una- También hay que decir que en este caso pues se desarrolla más la comprensión de textos, la interacción oral en situaciones cotidianas y en textos con más estructuras, como que lo que se quiere es alcanzar un poquito más de nivel
del que ya se estaba manejando. En el caso de la básica secundaria, octavo noveno, preintermedio 1, B1.1, habilidades, tenemos la escucha y la lectura. Sigo las instrucciones dadas en clase para realizar actividades académicas. Entiendo lo que me dice el profesor y mis compañeros en interacciones cotidianas. Identifico iniciación, nudo, desenlace, una narración. Reconozco el propósito de una descripción en textos narrativos de mediana extensión. Comprendo relaciones de adición de contrastes de orden temporal. En el caso de las habilidades de producción, tenemos escritura, monólogos y conversación. Escribo narraciones sobre experiencias personales, hechos a mi alrededor. En el caso de los monólogos, hago presentaciones cortas, ensayadas sobre temas cotidianos y personales. Narro historias cortas. En el caso de la conversación, participo en una conversación cuando el interlocutor me da tiempo para ensayar mis respuestas. Me arriesgo a participar en conversaciones con mis compañeros, con mi profesor. Grado décimo a un décimo, media, preintermedio 2 B1, 2 habilidades de comprensión. Tenemos la escucha y la lectura. Entiendo instrucciones para ejercer acciones cotidianas. Identifico la idea principal de un texto oral cuando tengo conocimiento previo del tema. Identifico personas, situaciones, lugares y el tema de comparación sencilla. En el caso de la lectura, identifico palabras clave dentro del texto que me permiten comprender su sentido general, asumo una posición crítica frente al punto de vista del autor, comprendo variedad de textos informativos provenientes de diferentes fuentes, utilizo variedad de estrategias de comprensión de lectura adecuadas. En el caso de las habilidades de producción, tenemos escritura, monólogos, conversación. Estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la puntuación, la ortografía, la sintaxis y demás. Planeo, reviso y edito mis escritos. En el caso de los monólogos, narro en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi interés o del interés de mi entorno. Y en el caso de la conversación, participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés, utilizando lenguaje sencillo y claro. ¿Cómo implementar los estándares en el aula? Entonces tenemos la planificación por competencias, que en este caso sería como organizar clases según las habilidades comunicativas, el uso del inglés en situaciones reales, por ejemplo, en saludos, despedidas, en pedidas, materiales adaptados al grado, por ejemplo, el uso de textos, eh, canciones y demás. La evaluación formativa, es decir, digamos, evaluar mediante actividades sencillas lo que vamos trabajando con nuestros estudiantes. Entonces, como que implementando esto, podemos hacer que las clases sean más amenas y que se dé de mejor forma o que el aprendizaje sea de mejor manera, que se dé de una manera más práctica, una manera más amena. Entonces, estas serían la manera de implementarlas. Recomendaciones. En el caso de los docentes, conocer los estándares del grado que enseñan, ser flexibles y creativos, involucrar a los estudiantes con juegos, canciones, con herramientas TICs, etc. Y para los estudiantes, participar activamente en las clases, practicar fuera del aula, el interés en el aprendizaje del inglés. Entonces es como de parte y parte. Para el docente, tener como estrategias para que los estudiantes se interesen. Beneficios de los estándares propuestos son los siguientes. Mejoran los aportes educativos, abren puertas laborales, fomentan la autonomía y preparan al ciudadano y por último preparan ciudadanos globales. Conclusión. Al realizar este trabajo podemos concluir de que al implementar estos estándares en un aula educativo, con estas metodologías creativas y centradas en los estudiantes, podemos fortalecer la calidad educativa, promover la equidad, abrir nuevas oportunidades académicas y laborales. Tenemos algunas referencias del libro y gracias por su atención. Hasta luego.